Evangelio según Marcos. Vamos a la palabra de Dios. Estos pasajes que vamos a ver son ricos en algunos detalles que quiero darles para que puedan comprender en realidad el contexto, digamos, el contexto geográfico, el contexto cultural. Son ricos, así que yo les voy a pedir que presten atención, y si pueden anotar algunas cosas, anótenlas, porque si yo no les doy en esta mañana un contexto geográfico y un contexto cultural, muchos no van a entender por qué dice ciertas cosas. Así que vamos a ver en la palabra de Dios qué nos dice en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Así que les voy a pedir la mayor atención, sin charlas. Les voy a pedir mucha atención, sin charlas, entre ustedes, tratando simplemente de ayudarse unos a otros nada más, porque también distraen a los demás. Así que vamos a ver, el título del mensaje es Comiendo con lo peor de la sociedad. Anoche, ¿cómo estuvo para ustedes la clase de homilética? A ver, díganme. Amén. Con la clase de homilética, precisamente, anoche trataba de cómo ir preparando un sermón. Y una de las cosas principales en un sermón, un predicador debe ponerle un título al mensaje. En lo posible, todo mensaje tiene que tener un título, porque es una forma también de recordar el mensaje y de recordar el lugar. Cuando nosotros muchas veces archivamos nuestros mensajes, tiene que tener un título, ¿sí? Entonces, por medio del título también lo podemos encontrar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 13 al 17. Y salió nuevamente junto al mar, y toda la multitud acudía a él y les enseñaba. Diga conmigo, y les enseñaba. Algo que nosotros no debemos perder de vista, es que cuando nosotros tenemos gente frente a nosotros, es precisamente que Dios la pone para enseñarle. Entonces, cuando la gente acudía a Jesús, sea para escuchar la palabra de Dios, o sea por los panes y los peces, él aprovechaba y enseñaba. Verso 14, y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice, sígueme, y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, es decir, en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, con publicanos y pecadores come. Al oírlo, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores, es decir, a vos y a mí. Si nosotros nos hubiésemos creído sanos, nosotros no tendríamos necesidad de médico. Lo primero que quiero decirles es que en la sección que hoy vamos a ver, Marcos registra el segundo de los conflictos que Jesús tiene con los líderes religiosos. El primer conflicto, ¿se acuerdan que vimos? Fue que los líderes religiosos lo trataban de blasfemo, ¿sí? Porque él decía ser hijo de Dios. Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ellos pensaban que era un blasfemo. Ese fue el primer conflicto que Jesús tiene. Pero Marcos acá registra un segundo conflicto. Y vamos a ver en este conflicto que tiene con los líderes religiosos, porque el primero fue tratado de blasfemo, pero en el segundo es menospreciado por juntarse con lo peor de la sociedad, por comer con lo peor de la sociedad. Ahora yo me pregunto, nosotros estamos llamados
a estar siempre en lo mejor de la sociedad o a meternos en lo peor de la sociedad. Porque ¿quién es peor en la sociedad? ¿El que se cree mejor o el que sabe que es peor? Porque el que se cree mejor no está mejor que el que está peor. Ya le hice un nudo, pero ¿se entiende? El que se cree mejor no está mejor que el que está peor, sino está igual que el que está peor. Entonces, lo hermoso de que Jesús no le interesaba lo que los líderes religiosos decían. Saben que tenemos un problema que a veces nosotros por querer quedar bien con algunos, no nos juntamos con otros. Entonces muchas veces la élite nos lleva a nosotros a querer guardar nuestro círculo, pero no querer juntarnos con cierta gente. Está bien que muchas veces no hay que juntarse con cierta gente que va a hacer daño, que viene para traer daño, pero nunca Jesús dijo que no se junten con aquellos que necesitan de Él. Nunca Jesús dijo no se junten con aquellos que necesitan de Él. Jesús dijo no se junten con aquellos que diciéndose hermanos son fornicarios, estafadores, adúlteros. Con esos ni siquiera coman, dice. Que dicen siendo hermanos, que dicen ser hermanos nuestros, pero son estafadores, adúlteros, ladrones, fornicarios. Entonces dice, con esos ni siquiera se junten, pero no con aquellos que son pecadores, que necesitan al Señor. Esos son con los que tenemos que juntarnos. No significa que hagamos lo mismo que ellos, ni que nos unamos para hacer las cosas de ellos. Significa que nos tenemos que mezclar entre ellos. Muchas veces no nos queremos mezclar entre ellos para no tener olor a cigarrillo en nuestras ropas. Ojalá muchos de nosotros viniéramos con olor a cigarrillo, pero por haber estado juntados con la gente, con esa gente, porque esa gente necesita que nosotros estemos mezclados entre ellos. ¿Cómo hacemos nosotros para ser sal y luz de este mundo si no nos mezclamos con aquellos a quienes necesitan ser alumbrados y ser salados? Tenemos un problema. Entonces Jesús, mejor dicho Marcos, a través de estos pasajes que vamos a ver ahora, nos va a mostrar que Jesús es criticado por meterse entre publicanos y pecadores, pero es criticado no por la gente común, es criticado por los líderes religiosos, que serían los que tendrían que haber estado entre esa gente común, y haber saborizado a esa gente común. Sin embargo, esos líderes religiosos se creían tan pulcros, se creían tan superiores, que para ellos, los que no eran como ellos eran pecadores y publicanos. Ahora bien, vamos a observar esto, por favor. Jesús se mete en lo peor de la sociedad, es decir, se arremanga y se ensucia las manos en la suciedad de la sociedad. Pero a veces nosotros queremos mantener nuestras vestiduras muy limpias, nuestras vestiduras religiosas muy limpias, y no nos queremos meter ni nos queremos mezclar en la sociedad, en la suciedad de la sociedad. No nos queremos mezclar. Porque nos vamos a ensuciar. Queridos hermanos, no debemos ensuciarnos las vestiduras mezclándonos y haciendo las cosas que el mundo hace, pero debemos ensuciarnos las vestiduras o remangarnos para meternos en la suciedad de la sociedad, para sacar a esa sociedad de la suciedad. Amén. Esta es una mañana de trabalenguas. Pero allí es donde Dios nos ha llamado a estar. ¿Cómo hace? Si Jesús nos llama sal y luz del mundo, ¿cómo hace? Pregunto, ¿cómo hace la sal para salar si no sale del salero? ¿Saben para qué sirve la sal? Entre otras cosas, para frenar la corrupción. ¿Sí? Porque la sal servía precisamente para salar el pescado cuando se bajaba de los barcos. Entonces se los cubría de sal y se evitaba por muchos días que se echara a perder, que se descompusiera. ¿Sabe para qué está puesta la iglesia en la tierra? Para evitar o para detener la corrupción de la tierra. Tamaña responsabilidad tenemos vos y yo. La iglesia no está puesta para venir, sentarse los domingos, escuchar e irse panzones lindos y gorditos a casa.
No, está para que vengas, escuches y pongas en práctica en la semana lo que escuchaste el domingo. Amén. Entonces, a través de tu vida, la maldad se detiene. A través de tu vida se detiene la maldad. Porque vos sos sal de esta tierra, vos salás donde se puede frenar la corrupción. La tierra se está corrompiendo. ¿Saben por qué la tierra no se corrompe más? Porque está la iglesia sobre la tierra. Por eso viene el día en que el Señor sacará a la iglesia de la tierra y junto con la iglesia se irá el Espíritu Santo. Entonces vienen esos 7 años que dice la Biblia, los cuales no hubo ni habrá jamás. 7 años de la gran tribulación, de la trituración mayor que la humanidad puede llegar a sufrir. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se desata la maldad en todo su poder? Si ustedes ven maldad hoy, quisiera decirles que esos 7 años será maldad que ustedes jamás habrán visto. ¿Pero por qué sucederá eso? Porque lo que detiene la maldad sobre la tierra es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿quién es iglesia hoy, esta mañana? ¿Quién es iglesia? ¿Son estas 4 paredes? No. ¿O somos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús como suficiente Salvador? Los que tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo para orar, clamar y detener la maldad. ¿Somos nosotros? ¿Somos nosotros o no? Pero claro, seguimos en tiroteos amistosos y guerras santas. Seguimos peleándonos entre nosotros cuando en realidad tenemos que pelear con el enemigo. Pero ¿cuándo vamos a entender que si nosotros nos dividimos, si nosotros nos separamos, el enemigo habrá ganado una batalla, una lucha? ¿Sí? Habrá ganado una lucha, no la guerra. Porque la guerra ya la ganó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Ya la ganó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros librar la batalla diaria, la lucha contra demonios. Es una batalla contra demonios. Lo que está pasando, queridos hermanos, es una batalla espiritual. Yo no sé por qué me estoy metiendo en este terreno porque no tenía nada que ver con lo que quería hablar. Pero lo que estamos viviendo nosotros es una batalla espiritual. Si vos no doblás tus rodillas, si vos no te humillás delante de Dios y empezás a clamar por los tuyos, díganme, queridos hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros del mundo común? Del mundo común, o no dobla sus rodillas, o dobla sus rodillas delante de una imagen de yeso o de cartón. Pero nosotros doblamos nuestras rodillas delante del Dios vivo y verdadero, del que nos escucha y puede hacer milagros y maravillas y sanidades, y que puede detener la maldad realmente. Oh, santo Dios. ¿Ven? Dios nos ha dado, nos ha iluminado, nos ha alumbrado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que podamos hablar de aquel que puede hacer la obra sobre la tierra. ¿Ah? ¿Amén? Continuamos. Vamos a ver los detalles de este relato. Vamos a ver algunos detalles. Verso 13, comenzando el verso 13. Dice, y salió nuevamente junto al mar. ¿Por qué dice, y salió nuevamente junto al mar? ¿Cuál fue la primera vez que salió él junto al mar? Fue cuando estaban Simón y Andrés pescando, y Jacobo y Juan. Simón y Andrés, Jacobo y Juan, fueron los 4 primeros discípulos que Jesús llamó. Fue la primera vez que pasó por al lado del mar, los vio los 4, los llamó y los siguieron. Ahora vuelve a salir al mar, al mismo mar, y ahora, cuando sale al mar, ve otra cosa. Ahora observen ustedes conmigo. Si ustedes observan, aunque aquí no lo dice, pero él en realidad está en una ciudad llamada Cafarnaúm, que es la que él usó como base para quedarse cada vez que andaba por Galilea. Estaba en la casa de Pedro. Ahora bien, Cafarnaúm estaba pegada al mar de Galilea. El mar de Galilea es el que también en la Biblia, para que ustedes se puedan ubicar, el que también en la Biblia es llamado el lago de Tiberias, o mar de Tiberias, o lago de Genesaret, o como se llama en el antiguo pacto, Cineret, el mar de Cineret. Porque entonces cuando ustedes leen estos 4 nombres, y quizás haya algún otro, pero cuando ustedes leen estos 4 nombres, se van a dar cuenta que está hablando siempre del mismo lago. Porque muchas veces me preguntan,
Pero ¿cómo? ¿Es el lago de Tiberias, el lago de Genesaret o el mar de Galilea? Es el mismo. Lo que pasa es que según las ciudades y según el Evangelio, es según como lo nombraban. Entonces este es el mismo lago. Se los digo para que ustedes cuando lean la Biblia puedan saber que es el mismo lago. Seguimos allí en el verso 13. Dice, toda la multitud acudía a él. Ahora, en esta mañana cuando estaba analizando este versículo, hay una cosa que siempre me inquietó a mí. Siempre a mí me inquietó. Cómo multitudes acudían al Señor. Escuchen, y se los digo, no solo lo pensaba por mí, sino por todos aquellos que nos escuchan por internet y por ustedes que son los que se están preparando para el día de mañana a ser predicadores, a ser maestros o enseñadores. Escúchenme, no siempre, todos los ministerios son llamados a multitudes. Yo veía que a Jesús lo seguían multitudes, pero si nosotros nos comparamos con otros ministerios en que decimos, mirá la cantidad de gente que sigue a este hombre. Queridos hermanos, no todos los ministerios son llamados a que mucha gente los siga. A veces hay ministerios solitarios, hay ministerios que son uno a uno, y hay ministerios que comienzan apenas con 2 o 3. Entonces no debe inquietarnos si a unos lo siguen mucho, a otros lo siguen poco. Han llegado a decirme, o a decir de mí, que no tengo poder de convocatoria. Está bien, perfecto, no tengo ningún problema en eso. No necesito convocar mucha gente. En otro tiempo me hubiese inquietado, en otro tiempo me hubiese hecho daño, o me hubiese dolido. Pero hoy no me interesa, porque sea lo que Dios me ha llamado. Entonces, queridos hermanos, cada uno de ustedes tiene que tener seguridad en lo que Dios lo ha llamado. No se preocupe ni se mida nunca por lo que Dios hace con otro, porque lo que Dios hace con vos es para vos. No te midas con otro. Dios hace una cosa con vos y quizás en tu vida ganes a uno solo, pero no te olvides que quizás ese solo puede ganar millones. Amén. Amén. Y vos fuiste el que ganó a ese que gana millones. Porque ese nunca va a poder olvidarse que si hoy está ganando millones es porque uno lo ganó a él. Amén. Entonces yo digo, queridos hermanos, no comparemos esto. Sí, a Jesús acudían miles, acudían multitudes, todo el tiempo estaba rodeado. Pero ¿saben al final del camino cuántos había en el aposento alto? ¿Se acuerdan? 120. ¿Y todos los demás que lo siguieron dónde estaban? ¿Por qué había 120 en el aposento alto? Eran 120 que realmente habían creído en el Señor, le habían creído y estaban allí en el aposento alto, esperando la promesa que vendría, la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, vayan y esperen, solamente 120 había. ¿Y todos los demás? ¿Dónde estaban? ¿Las multitudes? ¿Dónde estaban? Digo que no es una cuestión de que multitudes te sigan. Es una cuestión de cuántos realmente son creyentes. ¿Qué pasaría si en las congregaciones hoy el Señor hiciera un colador? ¿Cuántos quedan? Entonces no debemos preocuparnos. ¿Saben de lo que nos debemos preocuparnos? De enseñarle a aquellos que quieren escuchar. El que no quiere escuchar, que no escuche. Pero el que quiere escuchar, a ese enseñarle. Queridos hermanos, no todas estas multitudes que seguían a Jesús venían a verlo o a escuchar su palabra. Muchos venían a ver qué recibían de Jesús. Pero Jesús no se quedaba con eso pensando, a ver, este me sigue por los panes y los peces, este me sigue porque me quiere sacar algo, este me quiere sacar algo, este necesita sanidad. No. ¿Sabe qué hacía Jesús? Les enseñaba a todos. ¿Total? Todos, ninguno podía decir que no había escuchado, todos escucharon lo mismo. Sucede esto en las congregaciones, todos escuchan lo mismo, unos hacen una cosa, otros hacen otra y otros no hacen nada, pero todos escuchan lo mismo. Amén. Aleluya. Dice que toda la multitud acudían a él. Ahora bien, él les enseñaba. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces perdemos tiempo? Cuando Dios nos da oídos para oír, ¿cuántas veces perdemos tiempo? ¿Se acuerdan que el domingo pasado dijimos lo mismo y repetía lo mismo que Él les predicaba?
La gente se unía a él, se reunía a él y él les hablaba, él les enseñaba. Es decir, todos vienen, no todos vienen a escuchar la palabra, porque ojalá todos los que están aquí esta mañana hayan venido a escuchar la palabra de Dios y ser transformados, dejar que la palabra de Dios los transforme. Pero quizás muchos vinieron porque tenían una necesidad solamente. Ahora, todos escuchan la palabra de Dios y todos tienen la misma oportunidad. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál es mi deber esta mañana? ¿Desaprovechar este momento? No, enseñarles, decirles lo que Jesús quiere que les diga. ¿Ven? Porque entonces cuando todos se van, nadie podrá decir, yo no escuché. Si no escuchaste, porque te fuiste al baño. Si no escuchaste, porque estaba distraído. Pero a todos se les habló igual. ¿Amén? Eso es lo que Jesús hacía. Eso es lo que Jesús aprovechaba. Cuando vos tengas la oportunidad de decirle a alguien, de hablarle a alguien del Señor, que vos ves que hay oídos prestos, allí hay que hablar, hay que aprovechar esa oportunidad. Aprovechar esa oportunidad porque probablemente, Dios quiera que así no sea, pero probablemente esa sea la última oportunidad que tengas de hablarle a esa persona. Yo te pregunto, si en ese día, miren ustedes, un día un predicador muy famoso era muy joven y estaba invitado a comer en una casa. Están todos sentados comiendo y un joven al lado de él le hace una pregunta acerca del cielo o acerca de Dios. Y él, como estaba en una reunión así, tuvo vergüenza de hablarle. No le habló. Al otro día, ese joven amaneció ahorcado. Esa fue la carga de este predicador toda la vida, porque dijo, no voy a desaprovechar nunca más una oportunidad, porque esa fue una carga para él toda la vida. Yo te digo, querido hermano, querida hermana, cada uno de nosotros somos responsables de la vida de aquellos a quienes Dios nos da la oportunidad de hablarles. Somos responsables. Y cuanto más tiempo nosotros dejemos de hablar, más responsables somos. Porque un día nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios de cuánta gente pasó por al lado nuestro y no le dijimos nada. Ay, porque tuve vergüenza, porque tuve miedo. Querido hermano, querida hermana, ¿qué hizo Dios con vos? ¿Qué hizo Dios con vos? ¿No hizo nada Dios con vos? Solamente, no decís, Dios no hizo nada con vos. No hizo nada con vos. Mirá, hace 2000 años en la cruz. Fíjate, hace 2000 años en la cruz, a ver si no hizo nada por vos. ¿No hizo nada por vos? El Padre entregando a su Hijo en la cruz por vos. ¿Te parece que no hizo nada? ¿Eso es poco? Eso marcó la historia en un antes y un después, ¿sabía? Eso, en la cruz del Calvario, ese hombre, Hijo de Dios, clavado en la cruz del Calvario, siendo molido por nuestros pecados y su sangre derramada, eso marcó la historia, dividió la historia en dos. Eso dividió mi historia en dos. Porque cuando yo creí en eso, dividió mi historia. Un antes y un después. Hace 20 años eso marcó un antes y un después en mi historia. Mi pasado no existe más. Cuando el diablo levanta su dedo para acusarme, cuando el diablo me quiere recordar mi pasado, yo le recuerdo su futuro. Amén. El diablo me quiere recordar el pasado, yo le recuerdo el futuro. Yo no tengo pasado. No tengo pasado. Porque mi pasado, después del día que Dios perdonó todo mi pecado, mi pasado quedó borrado. Todo lo que quedan son recuerdos. Para que recuerde de dónde me sacó. Pero mi pasado ya fue perdonado. ¿Y el tuyo? Amén. ¿Tu pasado fue perdonado? Amén. ¿Sentís hoy que tu pasado fue perdonado? Amén. Porque hoy es una oportunidad maravillosa para que tu pecado sea perdonado. Hoy, si le pedís perdón a Dios, tu pecado es perdonado. ¿Y sabes qué? No hay recuerdo del pasado. Hoy Dios te está dando una hoja en blanco para que comiences a escribir una nueva historia. Amén. Ahora bien, verso 14 dice, y pasando vio a Leví, el de Alfeo. Ahora yo pregunto,
pregúntense ustedes esto, como hacemos en homilética. Háganle una pregunta a este pasaje. Dice el pasaje del verso 14: y pasando vio a Leví, el de Alfeo. Ve a Leví, el de Alfeo. Perdón, hay una multitud que lo está aplastando. Pero él ve a un hombre. A un hombre. Ve de entre la multitud. A Leví, el de Alfeo. Ahora, el Evangelio según Lucas dice que observó él a un hombre. Y para observar, ¿qué se hace? Hay que detenerse. Entonces significa que Jesús por un instante estuvo observando a Leví. Pero hay una multitud alrededor de él. ¿Cómo? ¿No observó a otro hombre alrededor de él, a otra mujer, a otro niño que andaba alrededor de él? No, observó a Leví. ¿Qué te dice esto esta mañana a vos? A vos que estás sentado allí, ¿qué te dice a vos? Que primero, vos observa esto, que de entre la multitud y los millones de personas en el mundo, Jesús un momento se detuvo y te observó. Amén. ¿Te diste cuenta? Si vos estás sentado hoy aquí es porque Jesús te observó. Te observó. Te está observando y te está llamando. Aleluya. Dice, había una multitud alrededor, pero observó a uno. Dice, vio a Leví. Vean ustedes, y pasando vio a Leví, el de Alfeo. Y seguimos un cachito más. Sentado en el lugar de los tributos. ¿Saben lo que era el lugar de los tributos? No era otra cosa más que lo que nosotros llamamos un puesto aduanero. ¿Por qué? Porque Cafarnaúm, según Mateo, Cafarnaúm estaba en los confines de dos tribus, Zabulón y Neftalí. En los confines, allí donde casi terminaban los límites de esas dos tribus. Había un camino que venía de norte a sur, de Mesopotamia a Egipto, que cruzaba así por Israel, de Mesopotamia a Egipto, y había otro camino que empalmaba a ese mismo camino que venía de Damasco. Entonces, en esa bifurcación de caminos, en ese empalme de caminos, muy cerca de ese empalme de caminos, ¿saben que había un puesto aduanero? Estratégicamente puesto una aduana. Allí no podía entrar y salir nadie si no pagaba su impuesto. Y su coima, por supuesto. Ahora, escúchenme. Vean ustedes en este episodio. Hay un camino con un empalme, hay un puesto aduanero, hay uno sentado en esa aduana que es Leví. ¿Saben quién era Leví? Leví era Mateo, el escritor del Evangelio según Mateo. Ahora, miren qué nene, sentado en la aduana. Él está sentado en la aduana. ¿Saben que los aduaneros o los que se llaman en la Biblia publicanos eran recaudadores de tributos, recaudadores de impuestos? Pero ¿saben que eran odiados por sus compatriotas porque ellos eran judíos al servicio de Roma? Ellos estaban recaudando para Roma, pero eran judíos. Judíos encima. Ellos, ¿saben qué hacían? No solo cobraban el impuesto, sino que cobraban un poquito más, y ese poquito más iba al bolsillo de ellos. Por eso, todos los que conocen, escuché un dicho hace algún tiempo, de personas que conocen a los aduaneros, y estas personas tienen un dicho, dice, japonés con rulo y aduanero pobre, nunca vi. Japonés con rulo y aduanero pobre, nunca vi. Y me quedó grabado eso. Cuando veo esto, y vean la historia de Zaqueo también, son hombres que se enriquecieron a causa de la coima, de la estafa que hacían a su propio pueblo, porque le cobraban hasta su propio pueblo. Por eso su propio pueblo los odiaba. Por eso los llamaban publicanos,
porque eran los que le cobraban al público, es decir, le cobraban a todos, y encima un poquito más. ¿Ah? Entonces fíjense ustedes a quién se detiene a mirar Jesús. ¿A la multitud? ¿A los líderes religiosos? No, se detiene a mirar a uno que es considerado lo peor de la sociedad. ¿Te dice algo eso? ¿Te dice algo? ¿No está mirando Jesús en esta mañana o no ha visto esta mañana al Señor a lo peor de la sociedad? Yo era uno de esos. No sé ustedes, quizás eran lo mejor de la sociedad, pero yo era lo peor de la sociedad. Pero un día se detuvo el Señor, me observó, me llamó y lo seguí. Y acá estoy. Y acá estoy. ¿Qué te dice? Medita por un momento. ¿Sos el peor de la sociedad o sos el mejor de la sociedad? Si consideras que sos el mejor de la sociedad, cuando terminan estos pasajes que estamos leyendo, Jesús dice: no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces todos los que se creen justos, por supuesto no necesitan justicia porque ya se creen justos. Pero los que sí se consideran pecadores, necesitan justicia, Dios los justifica. Amén. 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 Bien. Bien. Continuamos. Y le dice, verso 14, y le dice: sígueme. Le dice: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aunque acá la palabra que nosotros venimos viendo, que es la palabra eutus, que significa de inmediato, enseguida, al instante, no se ve explícitamente, se la ve implícitamente. Y ustedes ven por qué. Y le dice: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Le dio vuelta? ¿Le dio vueltas? Quizás quizás Mateo conocía a Jesús de antes, o lo había visto un par de veces porque Jesús había andado caminando o escuchó algo de él. Pero Jesús lo llama y Leví lo sigue. ¿Cuántas vueltas damos nosotros para cada vez que el Señor nos dice algo? ¿Cuántas vueltas le damos nosotros para hacerlo? ¿Ah? ¿Cuántas vueltas damos nosotros para hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? ¿Cuántas vueltas, por favor? ¿Qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. Escuchen, tenía cosas que dejar, tenía cosas que soltar. Sí. ¿Saben lo que significa un puesto aduanero? Dinero, muchachos, mucho dinero que va y viene, muchas cosas que van y vienen. Ustedes imagínense todo lo que pasa por una aduana. Algo queda. Algo queda siempre. No sé, se perdió. ¿Saben lo que tienen que hacer los camioneros o lo que tienen que hacer los que viajan? Llevar una cosa de más para la aduana. Cuando se pasan los límites de una provincia a otra, los camioneros o los que llevan embarques tienen que llevar una cosa de más para dejarlo en la aduana, para que lo dejen pasar. Si no, algo siempre le encuentran. Un foquito roto, un papel que le falta, siempre le falta papel. ¿Saben qué? Cuando se llevan 20 cajones de fruta, tienen que llevar 21, porque uno tiene que quedar en la aduana. ¿Qué les dice eso? Dinero, queridos hermanos, dinero. Tenía mucho que dejar, Mateo. ¿Había cosas a que aferrarse, Mateo? Sí, había mucho que aferrarse. Que había mucho dinero todavía. Pero Jesús lo llamó y él lo siguió. No solo lo siguió, sigamos un poquito más adelante. Vean ustedes, cuando dice que lo sigue, lo que está diciendo es que lo siguió de cerca, no se adelantó ni se atrasó. Otra de las cosas de las que nos está enseñando esto, porque luego de este llamado, ellos se van a la casa de Leví. Leví le hace un banquete, Mateo le hace un banquete, y Jesús se va a la casa de él. Ahora escuchen, por favor. Mateo es uno de los 12 del cual no se habla nada negativo. ¿Sí? No hay nada negativo en él.
No se habla mucho de Mateo, pero no se dice nada negativo de él. Esto significa que aunque Mateo siempre está allí como anónimo, nunca ni se adelantó ni se atrasó al llamado de Dios. Él caminó cerca del Señor siempre. ¿Vieron? Como el seguidor, como perro azul que decíamos en el campo. ¿Sí? Así, todo el tiempo ni se adelantaba ni se atrasaba. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender nosotros? Ni a adelantarnos al llamado ni a atrasarnos del llamado. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender nosotros a caminar siempre detrás del Señor? ¿Sabés que si te adelantás al Señor no ves lo que Él está haciendo? ¿Sabés que si te atrasás mucho tampoco ves lo que está haciendo? ¿Cómo hacés vos para saber qué es lo que Dios está haciendo? Siguiéndolo siempre, muy de cerca, mirándolo, siempre mirando sus espaldas, allí. Te dice, seguime, seguime, seguime. Por donde yo voy, quiero que vos vayas. Donde yo esté, quiero que vos estés. Seguime. Camina conmigo para que no pierdas absolutamente nada de lo que tengo para vos. Todo lo que yo te señalo, eso vas a hacer. Amén. Todo lo que yo te digo, eso vas a hacer. Yo no voy a levantar mi voz para llamarte porque te adelantaste, ni voy a levantar mi voz para llamarte porque te atrasaste. Yo no quiero levantar mi voz para hablarte. Quiero hablarte con una voz suave, pero que vos me escuches. Y para que vos me escuches, tenés que estar cerca mío. Esto dice el Señor esta mañana. ¿Querés escucharme? Estás cerca mío siempre. Siempre. Seguime de cerca, porque vos vas a ver mi mano. Vas a ver cuando mi mano se levanta, cuando mi mano te señala algo, y allí es donde vos tenés que estar. Porque cuando mi mano se levanta y te señale algo, allí tenés que ir. Aleluya. Un segundo, cierren sus ojos, por favor. Señor, ¿cuánto nos cuesta caminar a tu lado? ¿Cuánto nos cuesta caminar siguiéndote? ¿Qué ejemplo, Señor? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo el de Mateo, Dios mío? Que lo primero que hizo te siguió y luego te hizo un banquete. ¿Cuándo será el día, Señor, en que nuestras casas sean un banquete para vos? ¿Cuándo será el día en que nuestra mesa sea un banquete para vos, Señor? ¿Cuándo será el día en que nuestra familia será un banquete donde vos quieras estar, donde vos anheles estar, Señor? Reclinado a la mesa, sentado con nosotros. Ayúdanos en esta mañana para que seamos una congregación que te sigue muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, que no pierde de vista nada de lo que vos querés hacer o decir, que no se pierde ningún detalle de lo que vos estás haciendo. Aquí estamos en esta mañana rindiendo nuestro corazón, esperando la culminación de este mensaje, Señor, para poder ver todo lo que vos estás haciendo y diciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos un poco más. Veamos ahí ahora, en su casa. Esto significa en casa de Mateo, por supuesto. Hay un detalle allí que yo no quiero pasarlo por alto esta mañana también, porque principalmente estamos en días de Pascua, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el amor con el ojo del hacha? Pero quiero que observen ustedes, hay una palabra allí que es reclinados. ¿Saben? Que dice, y sucedió que estando reclinados a la mesa en su casa, es decir, en la casa de Mateo, era una costumbre en Israel y en los países orientales, en la gran mayoría de los países orientales, reclinarse. ¿Qué significaba reclinarse? Apoyarse sobre el lado izquierdo de manera que la mano derecha quedase libre para comer. Pero quiero llevarlos a un plano espiritual con esto. Los que se reclinaban eran los que eran servidos. Entonces reclinarse para Israel, y principalmente en tiempos de Pascua, significaba o quería significar que eran una nación libre. Recuerden que mientras estaban en Egipto ellos nunca pudieron reclinarse, ellos tuvieron que estar de pie, porque eran esclavos. Y permítanme decirles, los que se reclinaban eran aquellos que eran servidos. Los que servían no se podían reclinar. Mujeres, niños y esclavos por lo general comían de pie o de otra manera, pero nunca reclinados. Entonces cuando ellos están reclinados, ellos están diciendo que son una nación libre.
Por eso Jesús está reclinado a la mesa junto con todos los que están allí. Ahora vean ustedes quiénes están reclinados: publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores están reclinados con Jesús. Jesús nunca les dijo: publicanos y pecadores se quedan de pie, ustedes son esclavos. No, publicanos y pecadores se reclinaron junto a Jesús porque eran una nación libre. Y en época de Pascua esto significa, ellos como nación libre, estamos en épocas de Pascua. Por eso el otro día, no sé si leyeron un comentario que hice acerca de la fiesta de las Pascuas, ¿sí? Lean allí en nuestro Facebook una nota que hice. Las fiestas de las Pascuas son de los judíos. Nosotros podemos conmemorarla o no, pero no es para nosotros, es para los judíos. ¿Amén? Porque ellos, cada vez que llegaba la Pascua, y hoy en día cada vez que llega la Pascua, siguen conmemorando la liberación de Egipto. Pero nosotros hemos sido libres, y ya nosotros hemos sido libres de la esclavitud de Egipto. Nosotros fuimos libres por la sangre del Cordero de la esclavitud de Egipto. Para nosotros no es la Pascua, ¿sí? Si quieren regalarme huevitos no hay problema, pero si quieren comer asado no hay problema, pero no es para nosotros, ¿sí? ¿Amén? Ahora observen ustedes, dice: y sucedió que estando reclinados a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores. Hay un paréntesis que se abre allí. Muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Publicanos y pecadores sentados con Jesús o reclinados con Jesús y sus discípulos. Mezclados, todos mezclados. Si alguien entraba, ¿podía distinguir quién era Jesús? No podía distinguir quién era Jesús si no preguntaba. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se vistió de manera que alguien lo distinguiera entre los demás. Ni el mejor saco y la mejor corbata para entrar entre los mendigos. No, señor. No, señor. No andaba con una Biblia grandota así para que todos se dieran cuenta que ese era el pastor. No andaba así. Él estaba mezclado entre ellos. No se enteraban si era Jesús si no preguntaban quién era Jesús. De hecho, Judas, de hecho, los que venían a atrapar a Jesús tuvieron que preguntarle a Judas quién era. ¿Ven? Aleluya, queridos hermanos. Si esto a ustedes no los revoluciona, no sé qué los revoluciona. Pero yo digo: Señor, ¿cuándo aprenderemos a que la iglesia tiene que mezclarse entre la gente? Aunque nuestro vocabulario tiene que ser diferente, aunque nuestra forma de actuar tiene que ser diferente, a nosotros se nos tiene que distinguir porque somos distintos en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar. Pero no porque nos creemos superiores, queridos hermanos, porque no somos superiores, al contrario, estamos en un estado superior porque por gracia Dios nos sacó de allí. Pero vamos allí de nuevo a rescatar a aquellos para que los saquen, por favor. Tenemos que ir a rescatar a la sociedad que está en la suciedad. Amén. Vamos, continuamos. ¿Quiénes eran los pecadores? Bueno, los publicanos les dije, ¿sí? Seguramente allí había muchos publicanos. ¿Por qué? Porque era como había un puesto aduanero, había mucha gente que trabajaba en la aduana. Y había mucha gente que había varios turnos en la aduana. Entonces había muchos publicanos, había muchos aduaneros trabajando. Pero también había pecadores. Ahora, estos pecadores por eso hay un paréntesis allí. Porque es una frase que Mateo incluye, que no es de él. ¿Por qué? Porque él está mirándolo desde el punto de vista de los fariseos. Entonces le agrega esta nota allí: publicanos y pecadores. Marcos no está considerando a los publicanos y pecadores como peores que él. Los que están considerando a los publicanos y pecadores peores que él son los escribas de los fariseos que están allí. ¿Ven? Entonces allí les está mostrando publicanos y pecadores. ¿Y pecadores quién eran? Los que no eran fariseos. Porque los fariseos creían que los que no eran como ellos eran pecadores, gente del país, gente común, gente de lo último. Si no sos fariseo, si no sos líder religioso, si no andás de punta en blanco, vos sos lo peor de la sociedad. Ese era el mensaje que te dejaban ellos. Sigamos, rápido.
dice los escribas de los fariseos. Esto puede ser que los que esos escribas o esos doctores de la ley pertenecieran a los fariseos, o puede ser que fueran doctores de la ley que estaban al servicio de los fariseos. Esto puede ser así. Pero vean, allí comienza el conflicto. Vean conmigo. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿con publicanos y pecadores comen? Primero, queridos hermanos, lo niegan como hijo de Dios, lo niegan como el Mesías. Pero ahora, consideran que como Jesús es superior, ¿cómo puede ser que esté metido entre ellos? Ahora es una controversia, es algo contradictorio. Primero menosprecian a Jesús y ahora le dice a sus discípulos: ¿cómo puede ser que esté comiendo con lo peor de la sociedad? ¿Cómo puede estar comiendo con estos? ¿Cómo puede estar entre estos? Mirá, esta sentada con esa, mirá. Esa va a la iglesia tanto y está sentada con esa prostituta, mirá. Mirá ese pastor sentado con esos ahí. No te preocupes que esas cosas pasan, y te van a pasar, porque estás sentado con lo peor de la sociedad. Jesús no te está diciendo que vayas y te sientes y te emborraches junto con ellos, ni te fumes todo junto con ellos. No te está diciendo eso. Te está diciendo que vayas, te sientes con ellos, compartas con ellos, pero que le compartas del amor de Dios a ellos para poder sacarlos de eso. Amén. ¿Amén? Si tenés olor a cigarrillo, que no sea porque vos fumás, sino que sea porque todo lo que estaba alrededor tuyo lo fumaban como un esfuerzo y vos quedaste bajo el humo. ¿Ven? Pero eso no significa que vos te vas a mezclar a hacer las cosas que ellos hacen, sino que vas a ir para poder sacarlos. Si te invitan a una fiesta, mientras no te vayas de pachanga, porque mientras no te vayas de pachanga, porque, ¿viste? Sí. Me invitaron a un prostíbulo y tengo que ir a sacar las prostitutas de allá. Sí, me invitaron al boliche, me voy a ir a bailar a ver si puedo rescatar alguno allá. ¿Qué vas a quedar ahí adentro? No. Te invitan a un asado y podés ir. Primero venir a la reunión, no te hagas el vivo. Te invitan a un asado y podés ir. Andá. Y preguntarle si pueden invitar al pastor también. Que el pastor también va, no hay problema. Pero es importante poder estar entre ellos. No mezclarse para terminar en las costumbres de ellos, queridos hermanos. Mezclarse para ver si Dios nos da la oportunidad de poder rescatar a alguien, hablarle a alguien. Miren, les voy a decir algo, y esto es muy personal, por favor no lo tomen como una doctrina para que ustedes lo hagan también. Una vez voy a La Plata, voy a visitar a un amigo. Este amigo también es creyente, pero él tiene, en su puesto de trabajo tenía a un compañero que era músico. Entonces le dice, este compañero músico le dice: Adrián, le dice, ¿querés ir esta noche? Yo hago un recital, es la primera vez que voy a hacer un recital de música, qué sé yo. Y él dice: sí, te acompaño. Como ese día justo caigo yo como peludo regalo, justo. Y me dice: mirá, dice, no quiero que te sientas incómodo, dice, estoy invitado a un lugar donde hay un compañero mío que hace música, y me invitó, dice, si querés esperame hasta que yo vuelva. No, te acompaño, le digo yo. ¿Ah, sí? Sí, le digo yo te acompaño como que. Así que nos fuimos los dos allá a escuchar un recital de hard rock. Y estuvimos allí. ¿Saben qué? Tuve la oportunidad esa noche, en medio de todo ese bochinche, de llevar a una mujer a los pies del Señor. ¿Qué hubiese pasado? Quizás le hubiese predicado otro, pero yo me perdí la oportunidad de predicar. Pero no significa eso que puedan hacer ustedes o yo podamos tomarnos el permiso de meternos en cualquier parte. No. Tenemos que ver también cómo nos metemos, dónde nos metemos. Esa noche fue algo especial porque sabía que tenía que estar, nada más.
pero esa noche alguien llegó al conocimiento de la verdad. Amén. A veces debemos sentir olor, debemos tener el olor de la gente. Tenés que tener el olor de la gente, ¿sí? A veces no nos acercamos a cierta gente con ciertos olores. No, porque no, yo no me voy a acercar a ellos. ¿Qué pasa? Yo pregunto esta mañana, ¿qué pasa si entra allí un mendigo con todos los olores que trae de la calle? Siempre pregunto esto. ¿Qué pasaría? ¿Alguno va a abrazarlo, a decirle bienvenido, qué sé yo? No. Yo estoy seguro que se para el mendigo allí y todos hacen... En esta iglesia que nunca pase eso, queridos hermanos. Se los pido por favor, que nunca pase. A ver, ¿quién va primero? A ver, ¿quién va primero a abrazarlo y que esa persona se sienta realmente bienvenido? Un solo abrazo a esa persona y esa persona se le desmoronó todos los argumentos que tenía contra el Evangelio. Un solo abrazo, porque va a querer volver. Y si no quiere volver, va a recordar siempre que en esa iglesia le dieron un abrazo. Una iglesia conocida por la fe y el amor. Publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Estoy cansado de ver a cristianos que ven a la gente con ojos naturales. Vos no sabés lo que es esa porquería. ¿Viste? Esa es, hablamos de una persona. Pero esa es la hermana de aquel y aquella. Pero se acostó con todo el mundo. Harto de ver cristianos que ven a la gente con ojos naturales y no con los ojos de Dios. Harto de eso. De verdad, harto. Harto de hartar. ¿Cuándo vamos a ver a la gente con los ojos que Dios la ve? Dios ve a toda la gente igual, con la misma necesidad. ¿Cuándo vamos a ver a la gente con la misma necesidad de Dios? Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos, gordos y flacos, pelados o no pelados, todos necesitan al amor de Dios. Amén. ¿Cuándo los vamos a ver así? ¿Cuándo nos vamos a callar la boca en lugar de hablar de una persona mal porque está en un mal camino? Sí, está en un mal camino, porque hay que traerlo al buen camino. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ir terminando, por favor. Vean ustedes, los escribas de los fariseos dice viendo. Ahora, por favor, vayan a Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. A ver qué nos dice. Recuerden que los publicanos, que los escribas de los fariseos dicen que viendo que Jesús estaba con los publicanos y los pecadores, comía con los publicanos y los pecadores. Vean ustedes que dice capítulo 7, a ver, de Mateo. ¿Quién dice esto que vamos a leer? El mismo que invitó a Jesús a comer en su casa y que antes había sido un habanero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Capítulo 7 de Mateo, verso 1 al 6. Van a observar ustedes que el mismo que escribe esto es el mismo que antes había invitado a Jesús a comer en su casa y que le siguió muy de cerca, que no se sentó y se clavó en el banco de los tributos, en la aduana, se levantó y siguió al Señor. Ahora bien, ¿qué dice Mateo? Vean ustedes, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás? ¿Qué dicen? ¿Qué decían los fariseos? ¿Qué decían los fariseos? Que viendo que Jesús se sentaba, comenzaron a criticar a Jesús porque se sentaba con los publicanos y pecadores. ¿Qué dice Mateo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Escuchen, ¿cómo podían hacer los escribas de los fariseos para ver el estado moral de aquellos
si el estado moral de ellos era peor? ¿Cómo puede ser que yo vea la paja que tiene mi hermana en su ojo si yo tengo una viga en mi cabeza? Porque le está diciendo eso, miren ustedes. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo ajeno y no considera la viga? ¿Saben lo que es la viga? Un tronco que tenés en tu ojo. ¿Cómo haces para ver a través del tronco? ¿O está hueco el tronco? Puede estar hueco el tronco, pero vos lo tenés en el ojo. Vean, dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Cuando yo quiera sacarle la viga que tiene en el ojo él, o quiera acomodar su moral, yo tengo un tronco. ¿Cómo hago para acercarme a él si mi tronco me está molestando a mí? No me puedo acercar a sacarle la paja a mi hermana porque mi tronco me está molestando, no me deja llegar. Entonces cuando yo juzgo a alguien, yo tendría que estar en una altura moral en una mayor altura moral para juzgar a alguien. Pero si yo estoy en altura moral mucho más influyente o mucho más grande, tampoco se me tiene que ocurrir a mí juzgar al otro. Entonces los publicanos y los pecadores estaban, para los fariseos, estaban en una estatura moral muy baja. Pero ¿cómo hacían para ver eso sin ver que ellos estaban en una estatura moral peor porque estaban criticándolos? Entonces cuando se te ocurra criticar a alguien, fíjate si tu moral es tan alta como para poder criticarlo. Cuando se te ocurra hablar de alguien, fíjate si moralmente estás en altura como para poder criticarlo. ¿Saben qué es lo primero? Una persona que comienza a criticar dice, bueno, yo no soy el más indicado para criticarlo. Entonces, si no soy el más indicado, no lo critiques. ¿Eh? ¿Qué dice Mateo? Hipócrita. Ajá. Y Jesús los aplaudía. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen y con sus patas y se vuelvan y te despedacen, o despedacen. Volvemos a Marcos, por favor. Los mismos, dice viendo. Vean ustedes, dice viendo. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decía a sus discípulos, ¿con publicanos y pecadores come? Oh, ¿cómo puede estar entre ellos? Y al oírlo, Jesús, ¿qué significa? Que por más bajo que vos hables, Jesús te está oyendo. Por más bajito que vos hables, ¿vieron ustedes cuando las familias o los matrimonios o los amigos se reúnen para hablar en un cuarto secreto y se reúnen para hablar de otro o de cosas que por ahí pasan? No te lo digo para orar nada más, ¿no? ¿Viste? Y empieza el chusmerío, que creen que nadie los está escuchando. Sí, te está escuchando. ¿Qué dice? Y al oírlo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, ustedes, queridos amigos, escribas de fariseos, líderes religiosos, no tienen necesidad de médico. A ver, ¿a qué sano se le ocurre ir al médico? ¿Quién que se sienta totalmente sano se le ocurre ir al médico? Nadie. A menos que lo manden a hacer un control. Pero dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Saben qué? Los que hemos venido al Señor es porque realmente nos considerábamos enfermos. Y el médico de los médicos nos ha sanado. El médico de los médicos está esta mañana acá para sanar, para liberar. Amén. ¿Ven ustedes? No vine a llamar a justos, sino a pecadores. A ver, ¿en qué categoría entras? ¿En qué categoría entras? ¿En la de los sanos o en la de los enfermos? ¿En qué otra categoría entras? ¿En la de justos o en la de pecadores? Según en la categoría que entres o te consideres, ahí te vas a quedar.
ahí te vas a quedar. Si te consideras en la categoría de los sanos y justos, ahí te vas a quedar, porque nunca vas a tener necesidad de un perdón de Dios. Pero cuando te consideras entre los enfermos y pecadores, ahí está el Señor para sanar. Amén. Ahí está el Señor para liberarse. Ahí está el Señor para perdonar. Queridos hermanos, no hay una cosa más maravillosa en el mundo que sentir el perdón de Dios y vivir con el perdón de Dios y sentirse perdonado. Esta mañana el Señor quiere perdonar tu pecado, sanarte de toda enfermedad en el alma, en el cuerpo, en la mente. Quiere liberarte de las ataduras que estás viviendo. Esteban, ¿podés hacerme un poquito de música, por favor? Pónganse de pie, por favor.